Regresamos con ustedes, queridos oyentes, aquí en la hora de San Bernardo, en este segundo bloque, donde vamos a tratar el tema de la oración, en estas catequesis que estamos haciendo con el lema Señor, enséñanos a amar. Y en este mismo instante hemos traído nada más que a la caballería para que nos venga a ayudar y a iluminar este encuentro con el Señor, este descubrir en la oración a Cristo nuestro Señor. Me acompaña en este momento, en este segundo bloque, el Padre Rodrigo Bulboa, que es el encargado espiritual del seminario, también es vicario de la educación, y justamente este mismo tema fue uno de los que primero me dio como en las clases, ¿no? Sí, la cuarta parte del catecismo. Sí. Así que, Padre, muchas gracias por salvarnos. Feliz de acompañar. Muy bien, Padre. Estuvimos viendo las fuentes de la oración y anteriormente, ¿no? Estas fuentes donde emana el encuentro con Dios, esta comunicación de corazones. Y habíamos ahondado bajo dos de estas fuentes de la oración, que es la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, y la liturgia de la Iglesia, esta acción de Cristo, sumo eterno sacerdote, donde es una fuente para comunicarnos con Él, ¿no? De comunicación de corazón a corazón. Si usted quiere dar algunas luces sobre lo que ya hemos hablado, algo chiquitito, o si quiere pasamos directamente a las virtudes. No, solamente recordar la importancia de conocer la palabra de Dios. O sea, es el Señor quien nos está hablando siempre, y de que se llama palabra viva. Entonces, incentivarnos, motivar a todos a que renovemos esta lectura constante de la palabra del Señor, que tomemos la Biblia, que no quede ahí como que empolvada, ¿no?, en la casa, sino que tenerla muy cerca de nosotros. El Papa ha recomendado manejarla en el bolsillo, digamos, una Biblia pequeñita, un Nuevo Testamento, porque en verdad, claro, de repente uno dice, dedicamos más tiempo a ver el teléfono celular que a leer la Biblia. Entonces hay que volver a la palabra de Dios. Y es como una necesidad que hay en el alma. Es algo, uno lo ha experimentado, pero hay una necesidad de un hambre intensa en el corazón del hombre que uno lo ha experimentado, pero sin embargo no se da cuenta, ¿no? Podemos vivir con sequedad espiritual y no darnos cuenta, ¿no?, de esa necesidad de la palabra, de ese encuentro con Dios en la Sagrada Escritura. Es que nos falta, y es lo que el Papa ha estado diciendo mucho últimamente, reencontrarnos con Cristo, pero entender que es una persona divina, persona. Entonces, esto nos va a ayudar a que nos metamos en el tema de las virtudes, como fuente. Muy bien, Padre. Porque pensemos, siempre yo pongo los ejemplos de la vida cotidiana para que podamos entender lo que es la vida sobrenatural, la vida con Cristo, con el Padre. En lo cotidiano, entre más uno quiere a alguien, o entre más ama a alguien, van a suceder tres cosas. Que uno va a querer escucharle, porque le cree, y escucharle, vamos a ver ahora, en todos los sentidos. Va a confiar en él y va a buscar amarle más. Cuando uno quiere a alguien, ocurren estas tres cosas. Entonces, que conversémoslas así como muy, muy de lo cotidiano, en el sentido que uno va amando a alguien. Si alguien ama a su esposa, a su esposo, a los hijos, o un amigo cercano, ese amigo íntimo, verdadero de la vida, ¿qué busca uno? Escucharle. Y escucharle no solamente lo que hable, sino escuchar en lo que hace. Porque si uno ama a alguien, le interesa su vida. Por eso cuando uno conversa con un amigo que no ha visto, le preguntará, bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Qué de tu vida? ¿Qué ha pasado contigo? No solamente quiere saber lo que le cuente en cuanto a palabras, sino que en sus hechos, en sus acciones. No solamente lo que piensa, a eso me refiero. No solamente lo que piensa, sino que lo que hace. ¿Qué ha hecho en su vida? Entonces,
esto que es lo que pasa con un amigo, con un ser querido, evidentemente Dios quiere que lo vivamos con Él. Entonces nos infunde la virtud de la fe para que le creamos. Eso es muy bonito, digamos. Tal cual le cree un amigo, el Señor nos concede una fe, una virtud de la fe sobrenatural para creerle a Él. Entonces, tal cual uno quiere escuchar al amigo y saber de su vida, también Dios nos motiva para escucharle a Él y saber de su vida. Leamos la Biblia, leamos lo que recién tú comentabas acerca de la liturgia, por ejemplo. Uno se debería, por la gracia de Dios, del Espíritu Santo, animarse a ver qué me dice Dios hoy día en esta misa dominical. ¿Qué me está diciendo Jesús con este salmo o con este trozo del Evangelio? ¿O qué me dijo Jesús a través de la prédica del sacerdote? O cuando comulgo, ¿qué me dice Jesús? ¿Qué me está diciendo hoy día? Que va conectado con lo que veremos después. Pero aquí estamos hablando de porque le creo. Partamos por eso. Porque le creo al amigo, Jesús nos ha dicho, ya no le llamo siervos sino amigos. Bueno, este amigo divino, ¿qué me dice? Y quiero saber por qué le creo. Y porque le creo, quiero conocerlo. Aquí el catecismo, en este punto 26-56 que estamos leyendo, dice que nos invita a conocer su rostro. Y de hecho, cuando uno conversa con alguien que quiere, que ama, un amigo, conversa cara a cara. Es muy extraño que alguien no mire la cara, digamos. Es como andar mintiendo. Cuando uno baja la vista y no ve los ojos o no ve la cara, es porque está ocultando algo. Entonces, cuando queremos ver a un amigo, le conversamos directamente y también con Dios. Le queremos ver, le queremos escuchar porque le creemos. Es una primera parte. Claro, el tema de la fe natural que se da naturalmente entre dos personas, ¿no? Solamente el ser humano puede hacer actos de fe natural, y esta fe sobrenatural por la cual hay una amistad, un contacto con Dios. Sí, Padre. Y eso nos invita a lo segundo, que es la esperanza. La esperanza es una virtud que nos conduce justamente a esperar, a desear, digamos, lo que no poseo. Y ahora, ¿en quién tengo esperanza? Uno puede decir, tengo esperanza de que me aumenten el sueldo a fin de mes. Supongamos. Tengo esperanza que mi equipo de fútbol gane este fin de semana. Que lo necesitamos. Y así puedo nombrar muchas cosas, pero obviamente la esperanza más rica, la más bella, es esperar del amigo. ¿Qué me va a decir el amigo? ¿Qué me va a dar el amigo? ¿Con qué me voy a encontrar en este corazón del amigo? Y eso es la vida natural, como tú decías. Ahora, en lo sobrenatural, lo más hermoso es tener esa esperanza en el Señor. ¿Qué me va a dar hoy del Señor? ¿Qué me entrega el Señor? ¿Qué me está regalando? Y sobre todo la esperanza del cielo, la esperanza de la eternidad. Y una cosa muy importante, cuando la esperanza se hace más cierta, más segura, se llama confianza. Porque estoy esperando de algo o de alguien que tengo total seguridad. Entonces ya es una esperanza cierta. Entonces se le llama confianza. Y por eso esta esperanza que Dios nos infunde nos llama a una profunda confianza en el Señor. De la cual el catecismo, por si acaso en esta cuarta parte que estamos leyendo, habla mucho, digamos. Voy a decir cuento así rápidamente algunos textos de esto que nos pueden ayudar a comprender lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si ustedes leen más adelante el punto 2777 del catecismo, en adelante, habla incluso de una audacia filial, una confianza tal que es como una audacia filial, es decir, una audacia de hijos. Algo así como la Virgen en la boda de Caná, ¿no? Con Jesús. No tienen vino. Una confianza del hijo, porque lo conocía tanto, que confiaba en él. Entonces le dice, mira, no tienen vino, ya. Y está segura, cierta, de que el hijo va a hacer algo. Y es muy hermoso, digamos. Te sacaste un muy buen ejemplo, digamos. Entonces, es la segunda fuente de oración, porque ¿por qué converso? ¿Por qué oro? ¿Por qué rezo? ¿Por qué estoy con el Señor? Porque confío en Él. Le creo y confío. Una esperanza cierta fundada en una fe de aquel que no puede mentir, de aquel que ama.
claro, es una esperanza que es también dada como un don, ¿no? Y es una esperanza que no falla. Es muy hermoso. Y esto engendra, obviamente, más amor, que la tercera virtud. Entonces, yo, cuando decimos en lo natural, le creo al amigo, confío en el amigo y amo al amigo. Ahora, aunque hoy día es un tema medio confuso y como que se ha manoseado el tema y está enredado, pero en realidad, además de Dios, ¿no? En lo natural, en quien más debo creer es en el amigo, en quien más debo esperar y confiar es en el amigo, y a quien más debo amar es al amigo. En que colocamos la amistad en el matrimonio, en la familia, en primer lugar. El padre al hijo, claro, a la mamá. Pero claro, y luego la confianza en aquel amigo más cercano, el más íntimo, si es que existe en la vida. A veces no está, pero puede ser que sí esté, o más de uno. Pero sí debe ser así, digamos. Si hay amor verdadero, le creo, espero confiadamente y luego busco amarle más. Es una cosa muy evidente, muy hermosa, digamos. Si uno quiere a alguien, ¿qué desea? Creerle, confiar y además amarle más. O sea, buscará la forma de amarle más. Por eso es una fuente de oración el amor, la virtud del amor que Dios nos regala como virtud sobrenatural. ¿Por qué es fuente? Porque como le amo, quiero amarle. Y como me ama, quiero ser amado. Esa es la gracia, digamos. Un motor. Un motor, digamos, que es una retroalimentación, digamos, que parte del amor de Dios, que me ama como padre, y como mi hermano, y como mi santificador, y en respuesta a ese amor, le amo. Entonces, hay un ejemplo muy hermoso que me mencionabas delante, de Santo Cura de Ars. Sí, exacto. Sobre todo en la esperanza y en el tema de lo histórico. Yo pensaba en el cura de Ars. Además también, padre, perdón que me salte, estaba pensando en San Agustín, ¿no? Esto que le dice, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿no? Esa acción, San Agustín la tenía tan clara con el tema del amor, que sabía que esa fuente del amor brota de esta iniciativa de Dios en el hombre. Por eso es un don también, ¿no? Este don sobrenatural. Y lo del cura de Ars, yo un poco lo que quería contar es en la historia de él cómo Dios fue moviéndolo, ¿no? Él cuando era joven, estaba en el seminario, le tocó ir al ejército, ¿no? En Napoleón estaba armando el ejército, el cura de Ars estaba enfermo, con fiebre, y bueno, lo llaman, deja el seminario y lo ponen en la primera línea. Pero él no puede llegar porque está enfermo. Y sale del hospital de campaña con fiebre y se va a presentar, porque si no lo ejecutan. Y ve una capilla abierta y se queda en el Santísimo. Y no se da cuenta de la hora y pasa horas adelante del Señor, ¿no? Porque es así, ¿no? Cuando uno está con el amigo no hay tiempo. Sí, y hay una cosa también que, además de esa, que es muy hermosa, digamos, como él va recibiendo este don de Dios, de amarle, de responder a su amor también. Y también este ejemplo cuando él veía a un campesino que llegaba siempre a su parroquia y se paraba en la puerta y no hacía nada. Y un día le preguntó al campesino, bueno, ¿y tú qué haces ahí? Y el campesino le respondió algo tan sencillo y tan profundo a la vez. Le miro y él me mira. ¿Y qué más? Bueno, le miro y él me mira. Y obviamente no es cualquier mirada, es la mirada del amor, digamos. Claro. Ese campesino que de su humildad y sencillez miraba con amor al Señor, respondiendo a la mirada amorosa al Señor. Y eso es en la vida, digamos. O sea, cuando uno va amando, digamos, lo que quiere es responder más al amor y amar más. Y por eso es fuente de oración. O sea, uno va a la oración porque sé que me ama el Señor y quiero amarle. Ahora hay que pedirlo porque muchas veces fallamos, ya sabemos que somos pecadores y miserables y muchas veces en el pecado nos ahogamos, pero
justamente el Señor en su misericordia nos invita de nuevo. Un gran teólogo decía Santa Paz. Santa Paz. Padre, justamente esto nos queda 5 minutos. Este amor, ¿no? Retornando un poco a la historia que estaba contando del cura de Ars, ¿no? Este amor también se ve en la historia de hoy, ¿no? Porque Dios nos va hablando por medio de la historia, porque la historia, el hoy también es una fuente de oración. Tanto la historia de la humanidad como la historia propia. Sí, claro. Acá en la historia que estábamos con el cura de Ars para unir el tema del amor con el tema de la historia en 4 minutos. El cura de Ars llega tarde, lo mandan a segunda línea y va caminando por los bosques, por los cerros para llegar a la segunda línea del ejército, y por las fiebres se queda, lleva una mochila pesada y se queda descansando, y viene un hombre, lo vio que estaba casi por morir y le lleva la mochila y dice: acompáñame. Y lo empieza a acompañar y termina en un bosquecito y claro, y pasa el día. Y al otro día se enteran que eran todas personas que habían como esquivado el ejército, ¿no? Entonces después quiere volver, va al gobernador, y el gobernador cuidaba a estas personas que se escapaban del ejército, los jóvenes, y dice: mira, si volvés te van a matar. Así que en la historia él nunca quiso cumplir su deber, pero en la historia Dios le tenía algo preparado, porque si hubiese ido justo se iban a enfrentar con los españoles y no iba a terminar muy bien ese muchacho. Así que, ¿cómo es esto de que la historia, como la que acabo de contar de cura de Ars, como Dios, es fuente de oración? Sí, esto es muy, muy importante. Nos queda poco tiempo, pero para que los que estén escuchando después lean en su casa, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo 6, y también San Lucas 12, del versículo 22 al 32, que nos habla de la providencia divina, cómo está todo en las manos de Dios. Y por tanto, en el hoy, es decir, cómo van sucediendo las cosas, Dios nos está hablando, digamos. Entonces, las cosas para nosotros pueden ser muchas veces casualidad, pero para Dios no. Es providente, es providencial. Y por tanto hay que leer, aprender a leer qué me está diciendo el Señor. A veces, por ejemplo, ¿no será más obvio pensar que Dios me está diciendo que mejor no viaje? Y así podemos dar un millón de ejemplos, ¿no? En lo cotidiano. Como Dios nos va indicando cosas, nos va dando señales para hacer tal o cual caridad, por ejemplo. De repente uno dice, se encontró con alguien y uno dice, qué lata esta persona que me va a hablar, y de repente uno la escucha y se da cuenta que tiene un problema, y lo que hay que hacer en ese momento es escuchar a la persona, digamos, y atenderla. Y así podemos dar, como insisto, muchos ejemplos. Es decir, hay que estar atento a las señales del Señor. A veces no son tan claras, y a veces hay que parar, rezar y pedir al Señor luz, y que me ilumine, a ver qué es lo que debo hacer en la vida. Y esto va a ser para todo, para saber si me caso o no me caso, con quién me caso, o también puede ser si sigo la vida religiosa, sacerdotal, o también para un trabajo, tomo el trabajo o no lo tomo, o dejo el trabajo o no lo dejo. Bueno, ¿qué me está diciendo Dios con estas cosas? Y así podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Es decir, reconocer la presencia amorosa del Señor en nuestra vida, que no andamos solos. Incluso también uno puede reconocer esta presencia de los ángeles custodios, ¿no? Que me está ahí hablando o justamente cuidando, porque es mi ángel custodio. Y así también con la Virgen María, San José, los otros santos de nuestra vida. Porque nunca estamos solos. Entonces, ese es el hoy que podemos decir en lo cotidiano. Que es un tema muy hermoso y que, por eso le digo, léanse el Evangelio y lo que está en el Catecismo, que nos puede ayudar mucho a entender estas cosas bellas. Sí, exacto. Inclusive el tema del mal, ¿no? El mal, que es ausencia del bien debido, es ausencia de Dios, ¿no? En una misma civilización que ha optado por la ausencia de Dios, nos habla, porque sus efectos en el fondo nos hacen reconocer
la necesidad de Dios. Y Dios en la historia nos va guiando también, ¿no? Nos va dando esa capacidad de darnos cuenta de que sin Él no podemos, de amarlo a Él, ¿no? Este volver, lo de los judíos cuando estaban en el desierto, ¿no? Que miraban hacia atrás a las cebollas de Egipto y muchas veces no reconocían todas las maravillas, el maná, la sombra que que les acompañaba, ¿no? Y esto pasa en la historia. Así es. Muy bien, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Le damos muchas gracias al Padre Rodrigo, y le vamos a pedir que nos dé su bendición. Muy bien, pues. También le agradezco la invitación. Y que Dios Todopoderoso les bendiga a todos los auditores, a sus familias, para que experimenten la presencia amorosa del corazón divino. Y Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.